Abre con la grabación directamente. Bueno, vamos a ver alteraciones respiratorias, las más importantes. La bronquiolitis es una infección viral del aparato respiratorio que afecta a la vía aérea distal, ¿sí? A los bronquios. En niños menores de 2 años y con un pico de incidencia de los 6 meses, pero a veces hay nenitos más chiquitos cuando ingresan de 1 mes, 2 meses, esto de tener resfrío los adultos, los bebecitos, lo primero que se agarran ellos es una bronquiolitis, ¿sí? Y obstruye considerablemente las vías aéreas. Chicas, pasados los 2 años con bronquiolitis recurrentes, el niño se convierte en un asmático, ¿sí? Generalmente. Después de los 2 años, si sigue ingresando, se va a decir que es un asmático. ¿Cuáles son los microorganismos? El virus sincicial respiratorio, ¿sí? Que tiene una tendencia estacional generalmente en invierno y en primavera, pero también hay casos durante el año. La fuente de infección viral acá está. Es un niño o adulto con infección respiratoria banal asintomática o a través de fomites contaminados con el virus. Es decir, me sueno la nariz cuando estoy resfriado, yo adulta, y no me lavo las manos, voy y toco el bebé, le doy la teta, ¿sí? Y bueno, ahí es el contagio, generalmente. El virus sincicial respiratorio es el agente etiológico en el 80% de los casos. La lesión más importante se asienta en el bronquiolo. Este pequeño virus lo que hace es producir un edema, ¿sí? En la pared del bronquio. Por lo tanto, el bronquio del bebé es como la lapicera Bic, ¿sí? ¿Y qué hace? Se produce por dentro todo un edema, hay detritus, el virus va escamando esa pared, además de producir un edema. ¿Sí? Hay detritus celular, es decir, lo va excavando al bronquio. Además del edema, el detritus celular, ¿qué pasa? Están los mocos, entonces el aire que tiene que ingresar no pasa ni ahí, se obstruye totalmente, ¿sí? Entonces, el desequilibrio, ¿se entiende esto cómo trabaja el virus? Sí, Chicas, profe. bueno, el desequilibrio ventilación-perfusión origina hipoxemia, es decir, va la hipoxia directo a la sangre, ¿sí? En todos sus tejidos, que según la gravedad puede llegar a ser progresiva y comprometer al niño. Y bueno, tenemos que ponerlo en aislamiento. ¿Qué aislamiento sería? Piensen. De contacto. Respiratorio. De contacto y Respiratorio y de contacto, ambos, porque no solamente es con los mocos, sino el contacto que tengo, ¿sí? Signos y síntomas. Comienza con un cuadro catarral, rinorrea, estornudos. Rinorrea le salen gotitas de la nariz, ¿sí?
y con frecuencia asociado a fiebre poco elevada. Aparecen las tos en acceso, dificultad respiratoria progresiva. Esto acá ya le cuesta respirar, chicas, ¿sí? Que suele ser motivo de consultas. Hay irritabilidad y dificultad para la alimentación. Si toma el pecho o la mamadera, generalmente se agitan demasiado. Después vamos a ver los cuidados. En la exploración física, el dato más llamativo es la taquipnea, es decir, el aumento de la frecuencia respiratoria, ¿sí? A menudo con signos externos de dificultad respiratoria. Lo van a ver en las retracciones subcostales e intercostales. Y bueno, en casos más graves el empleo de los músculos accesorios y el aleteo nasal. ¿Se acuerdan cuando veíamos la escala de Silverman que observábamos al niño? Bueno, acá vamos a tener otro tipo de escala. La Silverman es para los recién nacidos. Acá vamos a tener la escala de Tal. Estos nenes, cuando vos los ves así, automáticamente ponele el oxígeno, ¿sí? Bueno, hay una discreta cianosis, generalmente es peribucal, que se observa, ¿sí? Con solo mirar. El niño que tiene una leve cianosis peribucal y está con dificultad respiratoria es porque requiere oxígeno, ¿está? A la auscultación pulmonar presenta estertores finos, diseminados, disminución de la entrada de aire y sibilancias. El grado de dificultad puede valorarse mediante variables como la frecuencia respiratoria, cardíaca, coloración de la piel, el sensorio y la alimentación. Generalmente, cuando están a un grado avanzado, que hay interacción de los músculos accesorios o aleteo nasal, bueno, ya hay hipoxemia y esa hipoxemia va a hacer que no haya oxigenación en el cerebro, por lo tanto, el niño, una vez que cerró los ojitos, chao, está frito, ¿sí? Hay hipoxemia severa y requiere de oxígenos y pautas de tratamiento. Este niño no come. Al aumentar, esto ténganlo en cuenta, al aumentar la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca también se va a elevar. ¿Por qué? Porque está tratando de compensar. A veces no se requiere de saturometría, con solo verlo ya sabés que le falta oxígeno, ¿está? El diagnóstico es clínico, no generalmente placas para una bronquiolitis no sirve. El hemograma suele ser normal o inespecífico. Si hay que detectar una sobreinfección bacteriana, como lo es la neumonía, si se oculta en un pulmón una marcada disminución de la entrada de aire, se puede hacer una PCR, ¿sí? Para descartar la infección, sobreinfección bacteriana, porque es muy común, los mocos empiezan a alojarse en los bronquios, ¿sí? Si ustedes se tocan y posteriormente bajan. Ese nenito está quieto, la madre no dice, no lo muevo porque se agita antes de llevarlo a la consulta, tose y se ahoga, y donde
al estar tan quietitos, los mocos por gravedad van cayendo. ¿Y qué pasa? Se van a los pulmones y es ahí donde hace la sobreinfección bacteriana, una neumonía. Bueno, entonces indican una PCR, radiografía de tórax, ¿sí? Que puede mostrar una hiperclaridad, descenso y aplanamiento del diafragma, puede haber infiltrados y es frecuente la telectasia global y segmentaria, es decir, los tapones de moco, ¿sí? Eso es muy problemático cuando se alojan, porque para poder sacarlos hay que kinesiarlos frecuentemente a los niñitos para que no se le produzcan atelectasia. A veces puede haber hipercapnia indicando gravedad, esto de que respiran, ¿sí? Diagnóstico, la forma más rápida, 2 horas y simple, es la detección del virus sincicial respiratorio en moco nasal, ¿sí? ¿Qué hacemos? A veces lo hacemos las enfermeras. El niñito no tiene que haber comido y lo que se hace es colocar una sondita, una sonda nasogástrica, se le insufla solución fisiológica, unos 10 mililitros, con técnica estéril, y luego se aspira y esa sonda se cierra y va directo con la jeringa para que lo analicen. ¿Está? Esa es la forma de hacerle la PCR. Bueno, diagnóstico diferencial. Tenemos el asma, si es un nene chiquito, menor de 2 años, no va a ser un asma, lo da por la edad. Tos ferina puede llegar a ser cuando los niños tienen aproximadamente 1 mes, 2 meses, que son muy pequeñitos y que se reahogan con los mocos y tenés que salir corriendo a aspirarlos, puede llegar a ser, ¿sí? ¿Saben lo que es la tos ferina? Chicos, si no contestan, se sabe, sigo. Profe, No. ¿puede ser la que es como la que le dicen el falso cruz? No, la tos convulsa. Ah, Esto es la común. ¿Vieron esas madres que no se vacunaron en el embarazo? Convulsa, no sé si va con... Nunca la puse así, con B corta o B larga. Bueno, con blusa. No, queda mal. Tos convulsa. Va todo junto, profe. Va todo junto y con B corta, profe. Con B corta. ¿Con B corta? Ay, gracias. Me marca como que no la Todo conozco. junto, profe. Convulsa va todo junto. ¿Te parece? Ah, Sí, profe. ahí sí. Ahí está. Bueno, esa es la tosferina que se da generalmente en los pequeñitos, ¿sí? La tosferina, de 1 mes a 2 meses. Cuerpos extraños, generalmente suele suceder los chiquitos de 1 año que empiezan a caminar, los de 5 o 6 meses que empiezan a gatear, se meten algo en la boca y se atragantan, ¿sí? También puede ser, bueno, fibrosis quística, bronconeumonía o neumonía bacteriana, insuficiencia cardíaca, miocarditis viral, ¿sí? Pero hay cosas que por la edad se saca el diagnóstico diferencial. ¿Cuáles son las complicaciones? La atelectasia,
¿sí? Por obstrucción de las secreciones en los bronquios pequeños. La deshidratación, que puede ser secundaria a la incapacidad del niño de beber, y también la mayoría no quieren, se agotan de comer. Hay mayor pérdida de agua por los pulmones a causa de la taquipnea. ¿Se acuerdan que les hablaba de las pérdidas insensibles? En el módulo está, tienen que leer. No puedo poner todo acá. Pierden líquido por estar respirando agitados, ¿sí? Estos nenes sí o sí van con plan de hidratación. ¿Por qué? A ver, ¿cuánto de taquipnea puede tener? Esto anótenlo porque es pregunta de examen. Una frecuencia respiratoria mayor de 60 por minuto, no come. ¿Sí? Por lo tanto, ¿qué se le coloca? Sonda nasogástrica para la alimentación. ¿Sí? Esto es pregunta de examen. ¿Con cuánto alimenta y cómo lo alimenta el niño que tiene 60 de frecuencia respiratoria? ¿Sí? Anótenlo. Pronóstico. La bronquiolitis es benigna, autolimitada, cuyo periodo crítico son los primeros 2-3 días tras el comienzo de la tos y la dificultad respiratoria. Hay recuperación total y evolución completa, habitualmente inferior a los 10 días. Si no es que se pesca la neumonía, ¿no? Cuando luego de una infección por este virus se observa daño pulmonar severo, generalmente se plantea el tratamiento, ¿sí? Del 40, el tratamiento en el domicilio, cuando salió de todos los signos y síntomas, con aerosoles, ¿sí? El 40-70% de lactantes con bronquiolitis viral aguda presentan sibilancias durante 2 a 3 años siguientes en el curso de las infecciones respiratorias. Eosinofilia. ¿Qué es esto? Esto es una fórmula de los blancos, los glóbulos blancos, que te da si están aumentados o no. Hay más elementos de la fórmula de los glóbulos blancos, no es decir glóbulos blancos aumentados. A veces se pide toda una fórmula, ¿sí? Esto generalmente da aumentado cuando hay alergias, cuando hay trastornos respiratorios. Ven acá, ¿qué dice? Eosinofilia, producción de citocinas o citoquinas, como quieran decirle, durante la bronquiolitis aguda. ¿Qué pasó? Se asocia Profe, no se con... la escucha nada. ¿Se cortó? ¿Y puede repetir? Sí, quedó tildada, profe. Sí, ahí volvió de vuelta. No escuchamos lo que dijo antes. Es eosinofilia, es uno de los tantos elementos de la fórmula de los glóbulos blancos, ¿sí? Que generalmente da aumentada cuando hay estados de alergia, cuando hay infecciones respiratorias, ya sea por virus o por bacterias. En el caso de la
bronquiolitis aguda, dice que se asocia con el desarrollo posterior del asma, de esto que yo les hablaba. Hasta los 2 años es un niño con bronquiolitis, pasados los 2 años tenemos un asmático. La eosinofilia mayor al 1% presente durante el episodio de bronquiolitis aguda se asocia a mayor riesgo de episodios de obstrucción bronquial, ¿sí? Acá tenemos la famosa escala de Tal. Es una herramienta que te da un puntaje clínico, ¿sí? De la frecuencia cardíaca, respiratoria, si tienes sibilancias, uso de los músculos accesorios y se asigna un valor. Tiene como máximo un valor de 12 y corresponde a una enfermedad severa, ¿sí? Si tiene 12 de puntuación. Son factores de riesgo de la bronquiolitis. Ahora vamos a ver, y en el módulo también está la escala de Tal. El antecedente de los riesgos que aumentan la bronquiolitis son antecedente personal de prematurez, los niños prematuros, antecedentes de asma bronquial en la familia, que vos le decís a la mamá, la herencia para un hijo gaucho, le dejan yo les decía así, la herencia del asma. El no alimentarse con lactancia materna, el hacinamiento, donde duermen un montón, ¿sí? Humedad en el medio ambiente. Generalmente a veces hay muchísimos árboles, chicas, y eso generan muchos, no sé si es un bosque o qué, y eso genera humedad, ¿sí? En la casa, en todos lados. Hay que enseñarles que deben ventilar los ambientes. Padres analfabetos. Ustedes se preguntarán por qué. Hicieron salud pública, ¿no? Chicas. Bueno, ¿saben por qué los padres analfabetos? La cultura. Es decir, la cultura, ven los gitanos van al mercante siempre. ¿Y qué pasa? Hasta que el chico no lo llevan medio muerto, no lo llevan y le prohíben a las gitanas llevar los chicos, ¿sí? Al hospital. Eso tiene que ver con la cultura y con la alfabetización, ¿sí? Acá tenemos la escala de Tal, ¿sí? Como ven, esto va por edad. Acá tenemos frecuencias cardíacas, acá menor de 6 meses, mayor de 6 meses. Si está con sibilancia, retracción costal, y acá está el puntaje, ¿sí? Esta es del Garraham. Esta se usa para niños menores de 2 años. Es decir, frecuencia cardíaca menor a 120 en un niñito menor de 6 meses y menor a 40 va a ser de puntaje 0. En la frecuencia respiratoria por ahí no tiene esta misma línea, es decir, tiene de frecuencia respiratoria este mismo niño de 40 a 55 y le voy a sumar un puntito, es decir, el único punto porque la cardíaca estaba bien, ¿verdad? Después vienen las sibilancias. A este mismo niñito puedo decir, es un poco alocado lo que les estoy diciendo, pero para mostrarles, generalmente cuando están hechos fruta están acá o acá abajo.
las sibilancias puede ser inspiratoria y expiratoria, le sumamos 2 puntos y ya tenemos 3. Este mismo niñito menor de 6 meses, supongamos que tiene tiraje y aleteo nasal. Se queda internado. Entonces tenemos 3 y 3, 6, ¿sí? Generalmente porque es alocado y descabellado lo que les digo. No va a tener este niño una frecuencia cardíaca menor a 120, va a estar súper aumentada, ¿sí? Pero se dan cuenta cómo es la suma, puede estar acá, acá, o acá, ¿sí? O acá. Y uno va sumando los puntos, pero con solo verlo ya les dice todo. ¿Se entiende? Sí, Sí, profe. profe. Bueno, se va a cortar y Para los mayores de 2 años, ¿qué se utiliza otra escala totalmente distinta? ¿cómo? Para los nenes mayores de 2 años, ¿se ¿Qué utiliza otra escala dijimos? totalmente Mayores de 2 años no existe la bronquiolitis, es un asmático. Ah, perdón, me olvidé. Puntaje de tal, saturación de oxígeno y los factores de riesgo. ¿Esto cómo va a ser considerado para la internación? ¿Sí? ¿Qué más? Tratamiento terapéutico. Es, bueno, un poco lo que se vio en esta. ¿Cómo es el tratamiento terapéutico? En la práctica habitual, oxígeno, PHP, aspiración nasofaringea. Pregunta de examen. ¿Cuánto debo aguardar cuando aspiro a un niño? Anoten. Para alimentarlo. Después de aspirado, ¿cuánto se aguarda para alimentarlo? Generalmente se aguarda 1 hora, porque después de aspirarlo, el chiquito se agita, lucha, se enoja, grita, llora, ¿sí? Le está sacando los mocos. No dejen a los chicos taponados de moco, no respiran y se empeoran cada vez. Sí, dejan de comer generalmente. Entonces, aguardo 60 minutos para alimentarlo. Pregunta de examen. ¿Cómo lo voy a alimentar? Por sonda nasogástrica, ¿sí? Según la frecuencia cardíaca. No se arriesguen a alimentar a un niño agitado porque la glotis, cuando estamos agitados, se sube, se baja, se sube, se baja. Y ese nene es muy cortito el margen y se pueden llegar a broncoaspirar. Y después hay que correr. Para eso lo aspiro, le pongo una sonda nasogástrica y trabajo tranquila. Y el nene se puede alimentar tranquilo. No se le llena la panza, generalmente te traen la mamadera de lactario, una mamaderota así, depende del peso. No le llenen la panza con leche porque se distienden y al distenderse oprime el diafragma y se agitan, ¿sí? Es preferible darle de a 50 mililitros, pasarle por sonda, por gavage y a la hora, una vez que la digirió, volver a pasarle los otros 50 y así sucesivamente. Y si vos le enseñás a la mamá
que se lave bien las manos antes de alimentarlo con una jeringa diferente cada vez para evitar las diarreas, la madre lo hace, ¿sí? ¿Se entiende, chicas? Bueno, sigamos con el PHP. Los más utilizados son los beta-2 agonistas. El salbutamol es el de elección, como así también la hidrocortisona, el corticoide, pero estamos hablando de broncodilatadores. El bromuro de ipratropio, ¿sí? que potencia el salbutamol, ¿qué hace? El bromuro de ipratropio, perdón, el atroven. Viene combinado a veces, atroven y conviven, pero ese lo compran los papás o traen los visitadores, que cuando vienen tratás de ganarte uno para tener para el fin de semana porque son de marca buena. Sí, si no tenés que mezclarlos. Todo con el espaciador o la aerocámara, ¿sí? Se hacen a los chiquitos. El hipratropio lo que va a hacer es secarle los mocos abundantes y horribles que tiene el niño. La adrenalina aerolizada también produce mejoría más importante que el salbutamol, ¿sí? Generalmente cuando ya no conseguimos y el niñito está muy feíto, es decir, con mucha taquipnea y que no le hacen los PAF, nada, bueno, hacemos nebu con adrenalina, pero lo que tiene la nebulización es que le humidifica las secreciones y lo tenemos más llenos de moco. Entonces a veces toda una contradicción. Los corticoides se indican a pacientes gravemente comprometidos con resultados difícilmente valorables. Siempre se le indica la bronquiolitis al paciente que está con dificultad respiratoria, chica, es el oxígeno, el salbutamol y la hidrocortisona, no hay otra cosa. Por ahora, por más que las literaturas y los estudios digan otra cosa, y no sabés con qué darle. Y ranitidina, que todavía nosotros no vimos la parte en farmacología de ranitidina. Todo paciente con corticoides se le aplica la protección gástrica, ¿sí? Y a todos los pacientitos generalmente, ¿por qué? Porque se le produce un estrés y el estrés que lleva a una erosión gástrica, más la sondita que tenés se deposita en el estómago y puede lesionar la mucosa, ¿sí? Las sondas hay que cambiarlas una vez a la semana, cuando son las sondas comunes. Las siliconadas duran mucho tiempo, hasta un mes, si no se le arranca antes. Y se le arrancan, hay chicos que la madre que tienen sondas nasogástricas permanentes para la alimentación, las madres las lavan, porque a veces se la dan en el hospital y son muy caras de comprarlas. Bueno, otros fármacos que se usan, esta ribavirina, nunca la administré, pero sepan que existe. El oseltamivir, el Tamiflu, que viene de 75 miligramos en cápsulas o jarabes, es un antiviral, sí, antirretroviral. Generalmente se da cuando hay sospecha de gripes
de Haemophilus influenza, ¿vieron esas gripes machazas que había? Bueno, ahí le daban este antirretroviral. Si es en jarabe, siempre tienen sonda nasogástrica, se lo pasás por la sonda. Si es cápsula, la tenés que diluir y te sobran miligramos, porque generalmente la diluís en 10. Generalmente estos pacientitos están en el shock room porque están muy lábiles y bueno, preparás una cápsula con 10 mililitros